Yo la verdad estoy muy agradecido con Dios por muchas cosas y una de ellas es que tenemos entre nosotros a nuestro hermano Tomás Speaker. No sé cuántos le conocen. Yo pensaba cómo describiría a Tomás. Híjole, un bulldozer espiritual, así, tremendo hombre de Dios. Él es un soñador. Él es uno de los primeros que yo supe que inició cosas tan pues trascendentes como abrir una radiodifusora cristiana, como canales de televisión, como iniciar en el sur de España lo que conocemos como Visión Euroáfrica. Es un visionario, así que si tú eres visionario, valdría la pena una buena plática con él. Y bueno, Tomás, gracias por estar aquí, le damos una bienvenida, él nos va a compartir la palabra. Qué gran bendición estar aquí con ustedes. Y no sé si saben qué privilegio y qué bueno es ser parte de esta iglesia Vida Eterna. Estaba reflexionando al estar sentado ahí pensando, no hay pocas iglesias tienen la riqueza que ustedes tienen, ¿vale? De esencial esperar en el Señor, el tema de meterse en adoración a tope, el tema de poder orar y profetizar uno sobre otro. Oh, qué tremendo. Dile al que está del lado, qué bueno es ser parte de Vida Eterna, ¿vale? Dile, qué bueno es ser parte de esta familia de Dios. Y así lo sentimos hoy en este día, la tarde ya, pero sentimos que somos parte de la familia y sentimos de verdad en casa. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios y por eso nos sentimos en casa el día de hoy. Pues yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El evangelio del Señor consiste en poder, no consiste en palabras. Vale, algunos están que con mucha palabrería, sabiduría, pero Pablo dice, vale, nuestra fe no está fundada en sabiduría humana, está fundada en el poder de Dios. A mí me encanta escuchar testimonios de cambio y transformación de vida. Hoy por hoy parece ser que estamos muchas veces en un momento histórico donde en muchas congregaciones, no quiero hablar mal de congregaciones, pero algunos son más, no sé, palabras bonitas, pero a mí me encanta sentir el poder de Dios cuando estamos en una reunión. Y aquí está el Señor, aquí está la presencia de Dios. Oh, gracias a Dios, qué bendición, qué bendición. Y pues yo quiero compartir sencillamente algunos versículos de la palabra de Dios y vamos a concentrar un poco en lo que es Romanos capítulo 10. Y yo lo que estoy viendo en el día de hoy, vale, que todos tenemos un lugar preciso, un lugar especial de parte de Dios. ¿Cuántos sabemos que todas nuestras huellas digitales son diferentes? Todos somos diferentes. Dios tiene algo diferente y algo especial para tu vida. Yo por algunos años decía, ¿por qué no puedo ser más como mi hermano Juan? Pero sabes que Dios me hizo como Tomás, como soy yo. Dios te ha hecho a ti en manera especial, ¿vale? Y la verdad que Dios es Dios, nunca cambiará y tiene multifacético su expresión a través de todos nosotros. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y hace unos años yo decía a un amigo, porque con mi esposa nos hemos puesto a pensar y decimos, mira, hemos iniciado más de 20 organizaciones, empresas, también en lo secular, pero ministerios. Hace años teníamos algo que se llamaba Visión 2000, luego tuvimos programas de radio unos 10 años, se llama Programa Maranata, luego empezamos una cosa de televisión y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Y por qué hago algo 3, 4 años y luego como que... Y sabe que un amigo me dice, un pastor, me dice, Tomás, yo he estado dándole vueltas.
¿Qué es tu ministerio? ¿Por qué eres así? ¿Qué es así? Y dice, le he dado al dedo a la llaga. Tú eres un motor de arranque, eres parte del todo. Así que bueno, gloria a Dios. Cada quien tiene una parte específica en el cuerpo de Cristo, ¿vale? No sé si tú eres, gracias a Dios por la vida del pastor Edgar Ibero, que aquí ya tienen 13 años aquí en Vida Eterna y unos cuantos años antes allí. Que Dios bendiga ese ministerio. Y la verdad que cuando ellos van yo no sé ni qué estoy haciendo aquí predicando, porque cuando va Edgar ahí a España y nos predica, nos quedamos con la boca abierta diciendo, oh, danos más. Vale, pero aquí estamos siendo parte de. Dile al que está del lado, tú eres parte de. ¿Vale? No eres del todo, es parte de. Y vamos a leer aquí unos versículos. Bueno, antes de irnos a Romanos, quiero compartir algo aquí en lo que es Primera de Corintios capítulo 3. Y dice aquí en el versículo 5, dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué es Apolos? Perdón, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno es concedido del Señor. Según a cada uno le es concedido. Tú tienes algo específico concedido de parte de Dios. No es del otro, es algo especial, es para ti. Y tú tienes que darle gracias a Dios por ese algo, ¿vale? No tienes que buscar la manera de ser como el otro, ¿vale? Tú tienes que decir, gracias Señor, porque me hiciste de tal y cual como tú me has hecho. ¿Y qué sigue diciendo así la palabra de Dios? Cada uno concedió del Señor. Y dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué dice esa palabra? Colaboradores. Dile al que está de lado, ¿qué tal colaborador? Somos todos colaboradores, somos parte del todo. Dice, colaboradores de Dios y nosotros labranza de Dios y edificio de Dios. Yo recuerdo hace unos cuantos años, yo empecé a pastorear una iglesia hace 50 años, tenía 20 años de edad. Yo había salido de la escuela bíblica en Nueva York y llegué a Uruapan. Yo soy nacido en Morelia, pero nos criamos en Uruapan. Y recuerdo allí empezamos a servir al Señor. La verdad que yo predicaba 5 minutos y ya no sabía qué decir. Y había una hermanita que se llama Ángela. Ella decía, bueno, lo que Tomás quería decir, y se extendía otros 20 minutos. Así que bueno, y fue interesante. Pues resulta que yo di en esos años, yo quería tener la cartilla liberada, y en esos años teníamos que hacer servicio militar. Así que yo tuve que inscribirme y ser uno de 400 personas en ese momento para hacer lo que se hacía, lo que es de parte del gobierno aquí en México. Y recuerdo, yo había ya empezado con un programa de radio que se llamaba Maranata. Y recuerdo que el capitán, no sé si cuántos han estado en la mili por lo menos, pero es muy demandante y tal. Y él cuando pasaba, a ver, que bien formaditos y tal y cual, ¿no? Pero él, y con groserías y palabrotas y tal, maldiciones que él compartía. Pero de repente me veía a mí y de repente bajaba la voz y ya no decía maldiciones. Y yo decía, ¿qué pasó? Pues resulta un día que él me dice, Tomás, señor Tomás, quiero verlo en mi oficina. Digo, anda, pues no sabía por qué me estaba hablando. Y dice, pues entré a su oficina, a su despacho, y me dice, he estado escuchando un programa de radio, no sé si es usted o no, pero es que regalas un libro que se llama Vida después de la muerte. Y le digo, sí, yo soy esa persona. Y dice, ¿me puedes traer ese libro? Le digo, vale, está bien. Así que bueno, le traje el regalo, el librito de Vida después de la muerte. Y entonces le dije, mira, tengo un amigo que se llama Juan Ramírez, ¿vale? Y él ha estado muchos años en la droga. Él había bajado conmigo de Nueva York y empezó a ser parte de los obreros ahí en Uruapan. Y le dije, mira, ¿qué tal si él
comparte a todos los inscritos dando servicio militar y comparte su testimonio, cómo Dios lo transformó. Él que había estado en la droga por muchos años, la heroína, había estado con prostitutas, mal gastado su vida y tal, y él dice, vale, está bien. Así que los 400 inscritos nos pusimos todos allí y dice el capitán, nadie se vaya a reír, nadie se vaya a burlar, porque si no los vamos a castigar. Así que todos muy atentos allí en Uruapan, y recuerdo Juan Ramírez compartiendo la palabra de Dios, y luego pudimos dar lo que es folletos a todo el mundo. Y bueno, resulta... Vamos a leer rápidamente, ahora sí, lo que es el capítulo 10, versículo 1, porque quiero enfatizar eso que estoy compartiendo como testimonio, pero aquí en Romanos capítulo 10, ¿vale? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, hermanos, últimamente, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Está hablando de los judíos, dice, quieren salvación, pero tienen celo, pero no según ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí lo que está hablando Pablo, y sencillamente está hablando que los pueblos de Israel quería mostrar y ganarse a Dios por su propia justicia, por lograr ciertas cosas, ¿vale? Y yo recuerdo un día, yo le dije, Señor, ¿por qué usas tanto a Juan Ramírez y no me usas tanto a mí tanto como a él? O sea, yo estaba allí en oración y tal, porque yo veía que mucha gente se entregaba a Cristo cuando él testificaba, y Dios me dijo, Tomás, porque tú estás dependiendo de tu justicia. Desde los 12 años de edad, mi padre nos abandonó, y yo dije, Dios, quiero conocerte como papá, porque ya no tengo papá. Y recuerdo que los abrazos de Dios entraron ahí en la habitación en Uruapan, y empecé a tener una relación con Dios. Yo no podía echar maldiciones como mis compañeros, yo no podía fumar como los otros, porque tenía un temor de Dios. Pero llega el tiempo a través de los años donde uno, y a esto quiero llegar, a ver si me captan. Sabemos que somos salvos por gracia, sabemos que Cristo nos ha perdonado, pero a veces, como queremos recargarnos, sostenernos con nuestra propia justicia. Y mientras más dependemos de Dios, más Dios hace. Mientras más dependemos de que, yo desde 12 años he entregado a Cristo. Yo ya, y recuerdo a los 15, y yo leyendo sobre Enoc, que la Biblia dice ahí en Génesis capítulo 5, dice que Enoc, ¿cuántos han leído? Caminó con Dios y desapareció. Y yo dije, pues yo también me voy a salir a la calle. Ahí en Uruapan empecé a salir ahí a caminar a las 5 de la mañana. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dije, a ver si aparezco. Pues no desaparecí. Pero ¿a qué voy? ¿Qué es lo que estoy tratando de compartir? A veces nosotros decimos, he sido buenacho, he cumplido con ciertas cosas, así que casi como que Dios me debe algo, como que yo estoy recargándome en lo que yo soy. Y sí, yo no estoy diciendo que hay que portarnos mal, pero lo que tenemos que hacer es depender de la justicia de Dios, depender de lo que es Dios, de que Él es el que hace las cosas. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Seguimos un poquito leyendo allí donde dice, ellos trataban de procurar establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. Y el tema, dice más adelante, dice, más cerca de ti está la palabra, el versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero la boca confiesa con salvación. El evangelio es sencillo, no está complicado. El que cree y confiesa con su boca. Pero muchas veces pensamos que es por nuestras buenas obras.
Vean, yo recuerdo ahí en Uruapan un día hablando con un chico, le digo, mira, entrégate a Cristo, Dios quiere transformar tu vida. Y dice, sí, estoy intentando ya dejar de fumar, ya no estoy diciendo tantas maldiciones. O sea, como que estaba buscando con su propia justicia agradar a Dios. Yo te quiero decir, mientras más descansamos en quién es Dios, más Dios puede hacer. Más Él puede hacer cuando nosotros decimos, eres tú, Señor, el que hace las cosas. Recuerdo cuando estaba yo en la escuela bíblica y una noche en oración, la presencia de Dios muy fuerte, y sentí que Dios me habló y me decía, Tomás, ¿me quieres servir? Digo, sí, Señor. Y sentí que Dios me dijo, bueno, pero bajo mis condiciones. Le digo, bueno, ¿cuáles son tus condiciones? Y sentí que Dios me dijo, mis condiciones son, para ti no hay nada. Para ti no hay reconocimiento, no va a haber alguien que te diga, oye, qué buena persona, qué hombre de fe. Si tú estás listo con estas condiciones, pues para adelante. Y yo de verdad estaba en la presencia de Dios. Yo sabía que yo quería servir a Dios porque yo quería ser un poquito reconocido, que alguien escribiera algún día sobre mí o me dieran una palmada en la espalda. Oye, qué bien, hombre de fe. Y Dios me dice, para ti no hay nada, ¿estás listo bajo mis condiciones? Yo no pude conversar con Dios por un día y una noche, porque si hablaba con Dios sabía que tenía que darle respuesta. Y por fin una noche después dije, Señor, ahí quebrantado, dije, Señor, vale, bajo tus condiciones, vale, que para mí no hay nada y quiero servirte, Señor. Y la verdad que muchas veces nosotros queremos servir a Dios, hay celo por Dios, vale, pero a veces nosotros queremos también un poquito de reconocimiento, un poquito de tal. Recuerdo también en el año 85, unos años más para adelante, allí después de estar en Uruapan, pude estar en la Ciudad de México por un tiempo, en lo que es Centros de Fe, Esperanza y Amor. Y allí en un año, yo estuve allí varios meses, un tiempo, y era increíble. De las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, reuniones todos los días, gente entregándose de la calle, pasando de la calle diciendo, vi el letrero y no sé por qué estoy aquí, pero vi que Cristo perdona y en un año hicimos el cálculo, 20,000 personas se entregaron a Cristo. Por los autobuses que pasaban, veían el letrero y entraban. Teníamos cubículos allí y éramos 5 pastores. Yo era el de jóvenes, tenía 22 años ya en ese tiempo. Y era nos cansábamos de orar por enfermos y repetir la oración, Cristo perdona mis pecados, entra a mi corazón. Era una pasada, ¿vale? Yo el hermano Daniel Ost era la persona que inició todo este movimiento de los Centros de Fe, Esperanza y Amor. Pero ¿saben qué? Él era una persona que cuando oraba por la gente él era un evangelista, y cuando él oraba por la gente que no conocía al Señor, era un señor gordo y alto, ¿vale? Y él cuando empezaba a orar, temblaba todo su cuerpo y decía, pero casi como ahogándose, como que se moría. Decía, que Cristo, se mueren sin Cristo. Y era como morir. Y nos quedábamos nomás ahí. Él hablaba español fatal, hablaba como un gringo, pero que hablaba muy mal español. Los pastores en la Ciudad de México le decían, ¿cómo es posible que esté en la radio? Porque tenía programa de radio. No puede ser. Y hasta fueron ante gobernación queriendo quitarlo de sus programas de radio, ¿vale? Pero ¿por qué la gente acudía por los miles de gente se entregaban a Cristo? Era por una pasión de almas de que se mueren sin Cristo. Él estaba allí, recuerdo yo, era su chofer un tiempo ahí en la Ciudad de México, y ya saben la congestión ahí en el DF, y de repente decía, mira Tomás, nadie ha orado por esas personas. Y veía a gente esperando subir a un camión, otro camión, y él empezaba a interceder, Señor Jesucristo, que te conozcan, y una pasión por las almas. Qué tremendo, qué fuerte. A mí me motivó mucho eso. Muchas veces hay cosas de fondo. A lo que voy es esto:
Hay muchas cosas de fondo que a veces nadie conoce, pero que Dios está usando tu vida, tu oración, tu clamor a Dios, y el resultado se ve y nadie te va a reconocer a ti, pero Dios es glorificado, Dios es honrado, porque Él hace su obra, la obra es de Dios. ¿Qué dice la palabra? Somos colaboradores de Dios. No es sobre nuestra justicia, es por la justicia del Señor Jesucristo. Y recuerdo en el año 85 muere el hermano Daniel Ost. Y yo era casi como uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tenía 12 años, mi padre, cuando nos abandonó, fue con Daniel Ost, y él vino, tenía una avionetita, se fue a Uruapan y caminó con nosotros ahí en la banqueta de enfrente de la casa, ahí en Justo Mendoza, y dice, y cada uno conmigo, mi hermano Juan, nos abrazó, caminó y dice: mira, yo no puedo ser vuestro padre, pero si hay algo que puedo hacer, llámenme, háblenme mientras están creciendo. Y bueno, resulta que cuando él fallece en el 1985, para mí era una persona de verdad que yo lo estimaba mucho, era como un mentor, como un padre espiritual. Pero cuando yo estoy y sus hijos conocían que la relación que yo tenía con él tenía varios hijos, me dijeron: Tomás, ven tú también, y que seas uno de los que están cargando el ataúd. Así que yo fui en el 1980 y fui a cargar el ataúd, y mientras yo estoy cargando el ataúd, llegaron 50,000 personas a su fúnebre. Era una pasada de tráfico y policías, porque eran tantas miles de gente, ¿vale?, que lo apreciaban mucho. Y cuando yo estoy cargando su ataúd, como que el Espíritu de Dios me dice: Tomás, ahora ¿a quién buscas agradar? Porque yo quería agradarlo a él. Era mi mentor, mi padre. Yo recuerdo una vez estábamos en una reunión y él puso su mano sobre mi hombro y me dijo: qué bien, Tomás, porque era un grupo de jóvenes, unos 500 jóvenes, y muchos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me sentí muy bien porque él me dio una palmada. ¿Vale? Y ¿saben qué? Yo lo que estoy tratando de hacer, igual no lo estoy diciendo bien, pero estoy diciendo algo aquí que yo espero que el Espíritu de Dios haga algo en nuestros corazones. Estamos viviendo en días tremendos aquí en el mundo y aquí en Michoacán, con el tema de la violencia, y bueno, ya saben lo que hay, ¿vale?, los problemas que hay. Y ¿saben qué? Es tiempo que seamos hombres, mujeres, ¿vale?, de meternos en la presencia de Dios, como hoy en la mañana, estar quietos ante el Señor, ¿vale? Pero a veces Dios tiene algo individual y diferente para cada uno de nosotros, y somos colaboradores de Dios. Somos personas que somos parte del plan de Dios. Y tú no sabes, si tú te pones a interceder, a clamar a Dios por la violencia que está aquí en Michoacán, que Dios puede cambiar, puede que capturen a esos sicarios, a esas personas. Solo por la oración. Hay poder en la oración, hay poder en el nombre de Cristo. No son palabrerías, estamos hablando del poder de Dios, creador de cielo y la tierra. Él habló y fueron criados los cielos y la tierra. Y si tenemos que meternos en su presencia, reconocer que Él es el todo y somos un eslabón, somos parte de. Recuerda, hace unos cuantos años también estuvimos yendo y viniendo. Yo fui ahí antes de que falleciera el hermano Daniel. Le dije: oye, hermano Daniel, queremos ir a Honduras a hacer una campaña de evangelismo y necesitamos dinero. Yo tenía unos 30 años más o menos de edad y iba con un grupo de música a hacer unas campañas de evangelismo. Y dice: Tomás, ¿cuánto necesitas? Le digo: no, pues unos $1,000 creo que eran. Y me empieza a decir: mira, estamos construyendo un auditorio para 5,000 personas en Tacuba, estamos comprando otro terreno allí en Chalco, tenemos uno aquí y me empezó a decir todas las necesidades. Pero luego bajó la voz y dice, agarra su teléfono, le habla a su secretaria, le dice: prepárale un cheque de $3,000 para Tomás para su campaña evangelística. Fue tremendo. O sea, cómo Dios obró a través de él. Y recuerdo que cuando entramos y salimos de Honduras varias veces, y en Guatemala, en Nicaragua un poco. Pero recuerdo que cuando estuvimos allí en Honduras, había un campamento de 15,000 refugiados del Salvador que habían entrado a Honduras por los problemas de guerrilla.
Y recuerdo que yo hablé con una persona que había sido asesor de Fidel Castro, pero él se había entregado a Cristo Jesús y ahora vivía allí en Honduras. Y me dice: Tomás, yo conozco cómo se mueve la guerrilla y están ya alrededor de la capital de Tegucigalpa y está por caer en manos de los sandinistas Honduras. Y dice: es una realidad. Y dice: es más, yo me voy a ir a España de misionero porque ya no, yo veo que ya aquí no vamos a poder seguir adelante. Él se llamaba ya no me acuerdo su nombre, pero bueno, él nos dijo eso. Pero cuando nos íbamos saliendo de la puerta, dice: lo único que puede cambiar la historia de Honduras es que el presidente de la República declare un día de ayuno y oración. Yo me quedé con eso en la cabeza. Una semana después me encontraba en la Ciudad de México, ya habíamos regresado de Honduras, y de repente a mediodía empezamos a sentir un fuerte sentir del Espíritu de Dios de clamar y orar por Honduras. Y busqué yo una iglesita, la iglesia Sinaí de César Rodríguez, no sé si lo conoce o conocía porque ya falleció, y busqué allí. Yo me casé con mi esposa allí hace 47 años, y bueno, llegamos allí. Y toqué la puerta, el portero me conocía. Le digo: hermano, perdón, yo y otro colega que se llama David, le dije: estamos buscando un lugar para orar un rato, ¿nos permite? Sí, cómo no, pasen. Nos metimos y empezamos a orar, pero no orar, Señor, por favor. Era un gemir, era un que me muero, pidiendo al Señor que Dios tocar al presidente. Era algo nacido de Dios, no nacido de nosotros, ¿vale? No podemos tomarnos la gloria, pero nació un espíritu de oración, de gemir 1 hora, 2 horas, no me acuerdo qué tiempo. Pero Señor, que el presidente de Honduras declare día de ayuno y oración. Y ya se levantó ese clamor. Y recuerdo, regresamos a Uruapan. Eso fue, creo que un miércoles. El jueves me llaman por teléfono, me dicen: Tomás, sabemos que tú estuviste en Honduras estas semanas pasadas y sencillamente queremos decirte que el presidente de Honduras acaba de declarar día de ayuno y oración para el país de Honduras. Yo le llamo a mi hermano Juan, que estaba en Lázaro Cárdenas. Le digo: Juan, este domingo, y yo contento porque Dios había contestado la oración, le digo: este domingo es día de ayuno y oración para Honduras. Y dice: pues ya teníamos programado ayuno, pues vamos a incluir a Honduras. Hablé con José Luis Murillo de Apachingán y me dice: Tomás, vamos a estar ayunando por Honduras. Hablé a la Ciudad de México con César Rodríguez y me dice: vamos a estar. El resultado fue que nunca cayó Honduras en manos de los sandinistas y sigue habiendo libertad para predicar el evangelio ahí en Honduras. Aleluya. ¿Qué es lo que estoy compartiendo con esto? Es que Dios quiere usar tu vida poderosamente. Y tal vez nadie te conozca y ni te dé reconocimiento, pero Dios te conoce. Y Dios conoce tu aportación. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú intercedes, cuando tú dices: Señor, heme aquí estoy. Hace unos 2, 3 años, bueno, ya para 4 años, allí en Algeciras, en el sur de España, gracias a Dios hemos estado trabajando con un grupo de unos 20, 25 pastores. Y recuerdo uno de los pastores decía: queremos estar en lo que es la Plaza de Toros, donde caben unas 10,000 personas, para hacer un evento. Las iglesias en total, si se unan las 50 personas aquí, 100 personas, en total somos tal vez 700 personas. Era una locura pensar en la Plaza de Toros. Y yo al principio no me apunté. Yo dije: pues vamos a orar. Y nos fuimos a la montaña ahí fuera de Algeciras y empezamos a orar. Empezamos con un grupo de unos 4 o 5 varones. Y empezamos: Señor, y era la noche por amanecer, todavía oscuro, y veíamos el campo de Gibraltar y Algeciras y tal, y empezamos: Señor, danos sabiduría. ¿Qué es lo que tú quieres? Y de repente empieza a llegar un gemir de parte de Dios. Empezamos a llorar, a clamar a Dios. El Espíritu no nace de nosotros, es que el Espíritu de Dios nació para decir: Señor, que el campo de Gibraltar te conozca, que las almas se entreguen a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y empezó una hora, un tiempo de oración, de gemir a Dios.
Pues resulta que gracias a Dios, ¿vale? Los pastores tenían miedo porque teníamos que tener 10,000 euros para poder cubrir los gastos. Y milagrosamente, ¿cuántos saben que Dios es Dios de milagros? De repente, en una de esas reuniones, se habían juntado, no sé si eran 2 o 3,000 euros. Y de repente una persona de una iglesia, no de nuestra iglesia, otra iglesia, dice, oye, habló uno de los pastores, ¿cómo va lo de la aportación para la Plaza de Toros? Dice, pues todavía nos faltan como 8,000 euros. Dice, yo los pongo. Y una persona puso los 8,000. Gloria al Señor. Yo te quiero decir que tú eres un eslabón, ¿vale? En oración, un eslabón tal vez en dádivas, pero que Dios es el que es el Señor de la obra. Él es el que hace las cosas. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Habla aquí de lo que es cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Muchas veces nosotros tenemos que empezar a hablar por fe palabra de Dios. Tenemos que creerlo en el corazón. Tiene que haber algo espiritual, algo sobrenatural que enciende el corazón y empezamos a hablar y declarar palabra de Dios, ¿vale? No es solamente por hacerlo y porque tú quieres y tienes ganas. Yo declaro que voy a tener un coche nuevo, una casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando el Espíritu de Dios te impregna en fe, en creer, y tú dices, Señor, dame almas para que te conozcan. Señor, ayúdanos a ver la ciudad de Morelia transformada. ¿Saben qué? Aquí no sé cuántas personas somos, pero ¿saben qué? Aquí está el poder de transformar Morelia y transformar Michoacán, porque no depende de nosotros, depende de Dios, depende del Espíritu de Dios. Y mientras tú te descansas en su poder, mientras tú dices, Señor, yo no puedo, pero tú puedes, Dios dice, yo puedo con alguien que depende de mí. Pero cuando somos muy sofisticados e intelectuales y tenemos todas las respuestas, Dios dice, cuando tú te cansas puedes venir a mí. Así que no, sí hay que prepararse, sí hay que hacer todo lo posible, pero a la hora de la hora Dios es el único que hace las cosas. Tenemos que depender de Él y depender de Él únicamente. Aquí estos versículos que acabo de leer, que dice, cerca de ti está la palabra. Dice, crees en tu corazón y habla y decláralo con tu boca. Hace unos años recuerdo, estaba yo acostado. Perdón por darles tantos testimonios, anécdotas, pero bueno. Estaba yo acostado ahí en cama y sí, Señor, tú solo tienes que decir la palabra. Señor, cuando tú das la palabra, los enfermos sanan. Vidas son Señor, di la palabra, Señor, di tu palabra. Va a haber provisión económica, no hay límite, Señor. Tú di tu palabra. Y ahí estaba yo acostado en cama. Señor, di tu palabra. Señor, declara tu palabra. Y de repente el Espíritu de Dios, ¿cómo ven? Como el Espíritu de Dios viene a tu vida y me dice, Tomás, tú di mi palabra. Ay, ya cambió la cosa. Yo me levanté de la cama, empecé a caminar y dije, en el nombre de Cristo recibe sanidad, en el nombre de Cristo hay provisión económica. Y ¿saben qué? Yo te quiero declarar que esta iglesia, y con el pastor Pacheco, iba a decir Pacheco, pero sí, Edgar Pacheco y la Vera, Dios quiere darles un nuevo nivel de autoridad en el Señor, un nuevo nivel de autoridad, declarar palabra de Dios, declarar que es el Dios de los cielos y la tierra, no para ser vistos de los hombres, es para que Dios traiga su reino. El reino de Dios se establezca en Morelia, el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu familia, y declarar palabra de Dios sobre tus hijos y tus hijos de tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu empresa. Declarar palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y unos días después de haber tenido esta experiencia, mi hijo Dani, a las 2 de la mañana empieza con un dolor de oído y empieza pero a llorar. Y claro, como somos cristianos, hicimos la oración típica, Señor, en el nombre de Cristo, que sea sano. Y nada. Y luego el remedio casero, ponle aceitito caliente en el oído que amortigua el dolor. Pues le pusimos aceitito allí y nada. Y de repente, como que Dios me dice, acuérdate lo que te hablé. Y le digo a mi esposa, él está bien y nos vamos a dormir. De repente se cayó,
se quedó sano y yo ya no podía dormir. ¡Oh! Dios quiere llevarte a un nivel de autoridad, a un nivel de poder en el nombre de Cristo Jesús. Así como decía el profeta que decía: en cuya presencia de Dios estoy, no lloverá en la tierra por 3 años. Y no llovió porque era hombre que escuchaba de Dios. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, como un eslabón. Tú no eres el todo, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios quiere hacer cosas más abundantemente de lo que pides o lo que entiendes por la palabra de Dios. Un poquito más adelante la palabra de Dios nos dice lo siguiente, ahí mismo en el capítulo 10, ¿vale? Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Allí, vamos a ver, habla acerca de los pies, porque ayer me comentaba un poquito, Edgar me decía, Tomás, ¿de qué es el tema, qué es el título del mensaje? Y entonces dije, pues, pies hermosos. ¿Vale? Y aquí donde dice la palabra de Dios, dice el versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dile al que está del lado: cuán bonitos pies tienes. ¿Saben cómo Dios obra y hace milagros? Él puede mandar ángeles, pero decidió enviarte a ti, a mí. No para que seas visto, es que mientras más dependes de Dios, más Dios puede hacer. Pero cuán hermosos son tus pies. O sea que habla de acción, habla de que tú te vas a mover, que no te vas a quedar allí con buenas ideas, sino que tú dices: sabes que yo me voy a mover. Los pies, cuán hermosos son los pies. Y la primera palabra que usa, que anuncian paz. Si hay algo que hace falta aquí en Morelia, en Michoacán, es paz. ¿Vale? Esos pies hermosos que declaran paz y que declaran buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hace unos años fui al norte de España, y Santander, donde por varios años estuvimos ministrando mucho a lo que es centros de rehabilitación. Y la verdad que los primeros años, cuando estuvimos en España, teníamos muy pocos ingresos y gente oraban por nosotros, pero no enviaban mucha ofrenda, pero sí enviaban mucha oración. Gracias a Dios por las oraciones. Pero y nosotros íbamos a los centros de rehabilitación porque ellos les daban, los centros comerciales les daban cosas caducadas, yogurts caducados, el de esto y el otro. Así que nosotros comíamos por un par de años yogurts caducados, pero comíamos. Un día les dije cuando vine a Morelia en el año 92 o algo así, después de haber estado en España un poco, le dije a un grupo de personas: si quieren ir de misiones y no les importa comer yogurts caducados, bienvenidos, no se van a morir de hambre. Y gracias a Dios que fueron un buen grupo. Y así iniciamos lo que es el grupo de Visión Euroáfrica. Y fue algo tremendo, ¿no? Pero lo que estoy hablando, cuán hermoso es. Subí a Santander, a este lugar donde estaban los centros de rehabilitación, y recuerdo cuando me dice un chaval, dice: oye, Tomás, tengo una foto tuya. Digo: pues será de una de las convenciones donde hemos estado, alguna cosa. Y dice: no, mira, por aquí. Entonces entramos allí y claro, era una foto de unos pies. Y decía allí: cuán hermosos son los pies, ¿vale? Que anuncian buenas nuevas. Dile otra vez al que está de lado: cuán hermosos son tus pies. Cuán hermosos son tus pies. Pies que anuncian el evangelio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo aquí en Vida Eterna. Pero Padre, yo estoy sintiendo aún en esta mañana, solo al escuchar la alabanza y a escuchar la ministración donde orábamos unos por otros y el tiempo a quietud. Padre, esta iglesia tiene algo especial de ti, Señor. De verdad, Señor, lo siento. Pero Padre, yo te pido en el nombre de Cristo que vayan a un nuevo nivel. A un nuevo nivel, Señor, de autoridad en el nombre de Cristo. Padre, un nuevo nivel de declarar palabra de Dios.
Padre, en el nombre de Cristo. Padre, estamos en un día muy crítico, Señor, que hay escasez, y hay escasez de palabra de Dios, porque palabras bonitas hay muchas, pero Padre, necesitamos esa palabra que transforma, Padre, que sana el corazón, que llena, Señor, nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido que cada uno aquí sea un ejército, Padre, de personas que saben declarar palabra de Dios. Y Padre, que podamos decir cuán hermosos son los pies, Padre, de la iglesia Vida Eterna, Padre, donde declaran palabra de Dios, donde declaran, Señor Jesucristo, Padre, que tú eres el que estás hoy por hoy haciendo milagros, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo. Te pido, Señor, que a veces en la noche, a veces en la madrugada, que empieces a levantarnos, a despertarnos. Padre, a veces va a cantar un gallo, a veces va a ladrar un perro, pero que recordemos que eres tú el que nos estás levantando para orar, para clamar a ti, Padre, y para decir, Señor, heme aquí estoy. Y Padre, yo te pido que así como en 2 o 3 ocasiones en mi vida ha sido nacido de tu espíritu el gemir, Padre, por naciones o por pueblos, que así también empieces a traer una nueva dimensión de gemir, Señor. ¿Y qué es lo que es nacido de tu espíritu, Padre? Padre, no solo por esta iglesia Vida Eterna, sino por Morelia, por otras ciudades, por otros pastores, Padre, por otras naciones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el que pide recibe, el que busca se le dará, el que toca, Señor, se le abrirá. Padre, hazlo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Nos sujetamos a ti, decimos, venga a tu reino. Decimos, Señor, ahí sea hecha tu voluntad, y tu voluntad es, Señor, que ninguno se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Padre, yo te pido que levantes evangelistas, Padre, gente que salen y que saben ese llamado único. Señor, algunos son pastores, pero otros son evangelistas, y otros son sencillamente en oración. Padre, yo te pido que valoremos el papel que tú nos has hecho de una manera única de qué hacer. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre sobre todo nombre, lo creemos, Padre, lo creemos y queremos entrar en esa dimensión, Padre. Padre, yo he visto milagros, Padre, en los últimos 13 años, solo al observar a distancia aquí Vida Eterna, y cómo les has bendecido el edificio, la escuela que se está teniendo, todas las misiones, Padre. Pero yo te pido que en los próximos 10 y 13 años sea exponencial, Padre, porque dependen de ti, Padre, porque empiezan a tener mayor autoridad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y pide que se levante un grupo, Señor, no solo de 2 ni de 10, sino un ejército, Señor, que saben meterse en tu presencia, que saben declarar palabra de Dios, Padre, en el nombre de Cristo, y que conocen su lugar, que son colaboradores allí, Señor, aquí con el pastor Edgar, con Vero, que son colaboradores en la mies. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quítanos ese sentimiento de que tenemos que ser, Señor, reconocidos. Padre, ayúdanos a sujetarnos y decir, Señor, tú eres el que tienes que ser reconocido, y colaborar unos con otros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sorpréndenos, Señor, de lo que tú puedes hacer cuando no nos importa quién se lleva la gloria. Padre, que tú seas el que llevas la gloria, que esta iglesia se levante, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en que toda rodilla se doblará en Morelia, toda lengua va a confesar aquí en Morelia, en Michoacán, Jesucristo es Señor. Y Padre, que empezamos a levantarnos, Señor, en autoridad sobre los sicarios, sobre los problemas, Señor, de que hay gente que muere y tal. Padre, empezamos a declarar palabra de Dios en contra y declarar paz, declarar bienestar, declarar, Señor, que el corazón es cambiado. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién dice yo? Aleluya, Señor. Gracias, Señor. No se imaginan lo que Dios va a hacer. ¿Saben qué? El idioma del Espíritu Santo es sueños y visiones. ¿Tú has soñado algo? Pues el Espíritu de Dios es el lenguaje.
El lenguaje de verán visiones. Joel dice, verán visiones, soñarán sueños. Pues ¿saben qué? Dios quiere darnos esos sueños, esas visiones. Dios te ha dado algo, pues Dios quiere hacer florecer esos sueños. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Había un varón que se llamaba Costader, doctor Costader. Tenía 3 doctorados. ¿Tú lo llegaste a conocer, Edgar? ¿No? ¿Sí? Era una cosa increíble. Tenía 3 doctorados y recuerdo él llegó a casa una vez porque no había él siempre tenía que estar ocupado y siempre iba a todas partes del mundo predicando a pastores, a líderes. Y dice, Tomás, estaba yo en Nueva York, ¿y qué estás haciendo? No, pues aquí en casa. Vino 3 días conmigo en casa. Dice, yo puedo predicarle a 1000 o puedo predicarle a 1. Siéntate en la silla. Y me abría la Biblia y me dice, Tomás, te voy a enseñar cómo le vas a decir a tu mujer que le amas. Un varón que tiene 3 doctorados, que había hablado a las Naciones Unidas, y dice, y te voy a enseñar cómo le dice a tu esposa que la amas. ¿Y saben qué hizo él? 3 días lavó los platos en nuestra casa. Dice, así es que tú le dices a tu esposa que la amas. A veces tiene que hacer las cosas prácticas, ¿vale? Las cosas pequeñas. Pues después de unos años, él fue para mí también un amigo, un mentor y tal. Y resulta que él después, todos los días corría 7, 8 kilómetros, hablaba en lenguas 2 horas. Era un monstruo de servir a Dios. Pero llega un momento donde tiene cáncer y está muriendo. Yo estuve en una conferencia de ministros y éramos unas 20 personas, y Costader lo meten en una silla de ruedas. Lo meten en una silla de ruedas y dice Pablo Johansson, Costa, ¿quieres decirnos algo? Dice, sí. Le dan el micro. Yo empecé a llorar cuando escuché sus palabras. Dice, está moribundo. Está mal, está por morir. Y dice sus palabras, jamás tengas autolástima de ti mismo. Dice, tú tienes que decir como el Salmo 103, alma mía, alaba al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Y nos empieza a predicar, y mientras más compartía de que Dios está conmigo, él está moribundo, está por morir. Y de repente mientras más comparte, más se pone fuerte y se pone de pie. Y empieza a declarar, yo estoy llorando, diciendo, Señor, ayúdanos a nunca mirarnos a nosotros mismos, de lo que tenemos, lo que no tenemos, de tener autolástima. Yo tengo 2 años con ciertas enfermedades, cáncer en la próstata, y me tiraron casi 1 año y acostado y tal por el tema. Luego una hernia grande que parecía fútbol, y otros meses allí. Yo tenía que acordarme, Tomás, no puedes tener autolástima. Tú tienes que decir, yo soy hombre de fe, yo soy hombre de Dios, y me levanto en el nombre de Cristo a declarar palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que te quiero decir. No te mires a ti mismo. Cuando tú te mires a tus debilidades o quién eres, limitas a Dios. Tú tienes que decir, Señor, alma mía, alaba al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza ese río a correr, a fluir dentro de ti, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Voy a dejar este lugar a Edgar. No sé si hay una oración o algo, pero lo dejo en sus manos. Que Dios les bendiga y gracias.